abrir por acá. Vamos a colocar por acá. Esto. Bueno, entonces vamos a analizar este circuito. Listo. Entonces, como les digo, es la parte más fácil dentro de los temas que se podrían plantear para para el próximo quiz. Quizás este sea el tema más sencillo. Ay, qué pena con ustedes. A ver, coloquemos esto por acá. Este sería el tema más sencillo porque sería analizar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un circuito correspondiente a un problema. Entonces, la idea no es sacar la prosa del problema porque este circuito puede resolver problemas con diferente tipo de prosa. La idea es sacar el diagrama de estados. Entonces, ¿qué es analizar un circuito? Lógico. Es partiendo de este circuito, vamos a llegar al diagrama de estados. Cuando tengamos el diagrama de estados, hemos terminado. Listo. Entonces, nos tenemos que fijar qué tipo de circuito es, si es Mili o si es Moore. Primera pregunta, ¿es Mili o es Moore? La primera pregunta es si es Mili o si es Moore. ¿Cómo sabemos si es Mili o si es Moore? Si la salida depende de las entradas, es Mili. Si solamente depende de los estados, es Moore. En este caso, vemos que la salida depende de Y1, que es un estado presente, y Y2, que es un estado presente. O sea que en este caso es una máquina de estados tipo Moore. En las máquinas de estado tipo Moore, las salidas se dan en los estados, mientras que en la Mili, las salidas se dan en las transiciones. Listo. Entonces, para efectos del análisis, yo podría calcular Z. Ahí les va a dar un momentico pues para los que lo están escribiendo. Sí. Ay, mira, me ofrecieron por un juego. Bien. Bien. Yo bien. Yo bien. A ver, ¿y este cuál es? Todo bien. Ah, sí. Todos los días no, y no he vendido ni uno. Empezando el día, que no vendió ni uno. No he vendido ni uno. Ah, mentira, sí, vendí uno esta mañana. Sí, vendí uno, pero chiquitico. ¿Cuándo? Esta mañana. Tengo cerca de 200.000. Ah, No, profe, yo no sé si que por acá. vale, tico. Listo. A ver. Usted no vende Monopoly. No. No vendo ni Monopoly ¿Usted ni vende AG. juegos originales? No. No, ni. ¿Ah? Vende juegos originales. Obviamente. Obviamente. Pues eso ni esa pregunta ofende. Eso. Qué pena con usted. No, ¿cómo se le ocurre? Siquiera plantear la posibilidad. Listo. Bien. Listo. ¿Y a qué horas es el partido, pues? A las 7:30. 7:30. Ahora estamos en quiz. Eso me lo mucha gente, hombre. Qué espacio tan bravo. Estamos en quiz de óptica. Estamos. Estamos en quiz de óptica. Ahora somos mucha gente. Listo. Entonces, tenemos que sacar la ecuación para Z en este caso, tenemos que sacar la ecuación para Y1 y tenemos que sacar la ecuación para Y2. Listo. Entonces, por aquí vamos a tener Y1 negado.
por acá tenemos W, W, por acá vamos a tener Y2, por acá vamos a tener W y por acá vamos a tener Y1. Todo esto es Y2. Yo creo que la donde está negada es como salida negada, ¿no? Sería Y1 negado, sí. Gracias. Como para que no haya confusión. Entonces tenemos que sacar la ecuación para Z, que es la salida, y tenemos que sacar las ecuaciones para los estados futuros, que en este caso son Y1 y Y2. Los estados futuros, la salida Z, como es una máquina tipo Moore, solamente va a depender de los estados presentes. En este caso vemos que es una compuerta AND, y la AND es de Y1 con Y2. Mientras que para Y1 es una OR de W. Y1 negado, y por el otro lado sería W, Y2. Entonces recuerden que en el análisis lo que hacemos es devolvernos. Entonces se supone, a menos que si en un quiz a uno le cayera un ejercicio de análisis, uno dice, el profesor fue bondadoso con nosotros, porque es mucho más fácil analizar que diseñar. En el caso del Y2, tendríamos que sería igual a WY2 por WY1. Como para qué. Bueno, pasamos los tres al laboratorio. Los tres al laboratorio. En el laboratorio no. Próximamente yo creo que Da un poco. Aproximadamente. mejor solo y ya. Pues, No son penas tampoco. no. Son penas son todo también. Ah, Son penas son todo también. Díganme a una compañía. y ya, un poco en ese plan. Bueno, eso podría sacar doctor como no. Se podría hacer, pero no ganamos nada, ¿cierto? Pues digamos que uno puede aplicar cualquiera de los teoremas, herramientas, propiedades del álgebra de Boole, pero siempre y cuando vayamos a obtener una ganancia. En este caso, pues con eso ya, a partir de esos min términos, ya somos capaces de analizar. Listo, entonces aquí que seguiría los mapas de Carnot. No vamos a hacer los mapas de Carnot, sino que directamente vamos a pasar a la tabla de asignación de estados. Listo. Entonces, en la tabla de asignación de estados vamos a hablar de un estado actual,
Vamos a hablar de un estado siguiente. Y vamos a hablar de una salida. Y tenemos dos variables de estado que de acuerdo con el ejercicio sería la variable y2. Bueno, me equivoqué, a ver. y2 y y1. Y para el estado siguiente, mire que tenemos una entrada. Tenemos que analizar la entrada cuando es 0. Tenemos que analizar la entrada cuando es 1. Y vamos a tener una salida que nosotros hemos denominado z. Cuando w es igual a 0, vamos a tener un estado futuro 2, un estado futuro 1, estado futuro 2, estado futuro 1. Pues un Y1 sí que. Este, ¿cuál? Y2, Y1. Y bueno, y las cuatro posibilidades: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces ya vimos que la salida es Y2, Y1, o sea, es una AND. Solamente cuando los dos estados están en 1, la salida es 1. En el resto de los casos, la salida va a ser 0. O sea que construir Z se nos hizo muy sencillo. Es la AND. Z, mira que arriba dijimos que Z es la AND de Y1, Y2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la compuerta? ¿Cómo es la compuerta AND? Solamente si las dos señales están activas, están en 1, pues la salida será 1. Y ahora vamos a analizar Y2. ¿Qué se necesita para que Y2 se ponga en 1? Que al menos dos de las tres variables estén puestas en 1. O sea, que W, primero, que W tiene que estar en 1. O sea, si W está en 0, la salida automáticamente Y2 es 0. O sea que para estos cuatro casos, la salida es 0. ¿Cierto? Porque en esos cuatro casos W es igual a 0. Y la AND con 0 siempre nos va a dar 0. Ahora, estamos analizando Y2. O sea, estoy analizando este de acá. Listo. Si W es igual a 0, automáticamente eso nos da 0. Ahora, si W está en 1, se necesita que al menos uno de los Y esté en 1. ¿Listo? Entonces, aquí sería 0 y en el resto de los casos sería 1. Y ya con eso terminaríamos Y2. Para Y1, lo mismo. W tiene que estar en 1. O sea que ya todos estos de acá automáticamente son ceros. Y por el otro caso, se tiene que dar dos condiciones. Una, que Y2 esté en 1. O sea, acá. Que Y2 esté en 1. O sea, acá y acá. En esos dos casos, Y2 es igual a 1. O que Y1 esté en 0. Y1 esté en 0 sería este de acá y este de acá que ya está puesto. O sea que aquí sería 0. Y listo. Ya hicimos la tabla de asignación de estados. ¿Qué sigue ahora? La tabla de estados. Y después de la tabla de estados, el diagrama de estados. Y terminamos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas con respecto a la tabla? Que es quizás lo más complicado. Pasarle las ecuaciones a la tabla. De resto, creo que no hay como ninguna dificultad así grande. Porque ya lo otro es ver las comparaciones. Y1. Entonces, primera condición, W
tiene que estar en 1. O sea que en todos los casos que W sea 0, colocamos 0. Por eso colocamos todos estos de acá en 0. En estos de acá W está en 1. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir? Que Y2 esté en 1. Mire que acá Y2 está en 1. Por eso coloqué este y este. La otra condición es que Y1 esté en 0 para que la negación nos dé 1. Entonces, ¿dónde sería acá y sería acá? O sea que sería este y este. Entonces, si se cumple eso, ya... ¿Qué pasó? ¿Malo? Ah. Ahora, vamos a hacer la tabla, vamos a hacer la asignación, la tabla de asignación de estados. Para eso, pues yo voy a decir, por ejemplo, como son 4 estados, voy a decir que el estado A es 0, 0, voy a decir que el estado B es 0, 1, voy a decir que el estado C es 1, 0 y voy a decir que el estado D es 1, 1. Entonces, me quedaría estado actual, estado siguiente, salida. Aquí vamos a tener W igual a 0, W igual a 1 y vamos a tener nuestra salida Z. Entonces, 0, 0 es el estado A, 0, 1 es el estado B, 1, 0 es el estado C y 1, 1 es el estado D. Listo. Dijimos que 0, 0 iba a ser estado A, 0, 1 estado B, 1, 0 estado C y así sucesivamente. Si W es igual a 0, siempre vamos a pasar a 0, 0. 0, 0 es estado A. Listo. Estado A, estado A, estado A y estado A. Pero si W es igual a 1, si estamos en el estado A, pasamos a 0, 1, que es el estado B. Luego pasaríamos a 1, 0, que sería el estado C. Y D y D. Y las salidas son 0, 0, 0 y 1. Y con esto ya terminamos la tabla de asignación de estados. ¿Qué nos faltaría? Diagrama de estados. Entonces tengo 4 estados. El estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Listo. En el estado A, ¿qué es? Estoy tapando. Ahí, te sigo tapando. Te sigo tapando. A ver. En el estado A, la salida es 0. En el estado A, la salida es 0. En el estado B, también. En el estado C, también. Pero en el estado D, entonces ya tenemos estados y salidas. Solamente nos faltan las transiciones. Cierto, si estamos en A y llega un 0, se queda en A. Pero si estamos en B y llega 0, se retorna a A. Pero si estamos en C y llega un 0, se retorna a A. Y si estamos en D y llega un 0, se retorna a A. Listo. Ahora, si llega un 1, voy a cambiar, voy a colocar azules. Si W es igual a 1, pasa a B. Si en B W es igual a 1, pasa a C. Si en C, pasa a D. Y en D,
se queda en D. ¿Listo? Ustedes hacen esto en un quiz y por lo menos ese punto lo tienen bueno. Pero es que eso solo es un punto. Si solamente fuese un punto, cosa que yo no creo, pero pues ustedes tendrán sus razones para creerlo. ¿Ah? No olvidé mandar ¿Qué cosa? el quiz. Quiz. Ah, listo. Ahorita mientras hacen el siguiente ejercicio, yo les mando los quizzes. Listo, o sea, se van a hacer ahí en los grupitos de laboratorio y van a hacer van a adoptar. Listo. Hagan este. Aquí está la solución por si de pronto dicen, ¿dónde estaba el otro? Listo, van a hacer ese. Y mientras... Hola, profe, puede que llegue tarde. Listo, Daniel. Listo. Ya. No, listo. Entonces voy a pausar el video mientras ustedes hacen este ejercicio.